Bienvenidos a Ideas Numéricas. Vamos a resolver dos ejercicios de geometría tipo examen de admisión. Dos ejercicios de triángulos, de ese tema, triángulos. Vamos a ver. Vamos a resolver el primero. ¿Qué dice? Me dice, vamos a ver los datos y las características que va a tener la figura. Me dice que IE es igual a DE. IE es igual a ED. Entonces, si por ejemplo yo a este le pongo bolita, IE igual a DE, este de aquí también va a ser bolita, ¿verdad? Y si yo le pongo un N, por ejemplo, o vamos a dejarlo ahí nomás con bolita, vamos a dejarlo ahí nomás, vamos a ver, vamos a seguir colocando. Me dice que IE, ID es igual a EA. Entonces, si yo aquí le pongo rayita o zigzag, este de aquí también va a ser zigzag. Bien, ¿qué más? Y me pide hallar el valor de X. Un dato que debo tener en cuenta es que el ángulo de IA es perpendicular. Muy bien, vamos a empezar a resolver. Tenemos esos datos. Entonces, si yo me doy cuenta que es el triángulo DEI, tiene dos lados iguales, es un triángulo isósceles. Entonces, si yo coloco aquí tita, aquí también va a ser tita. ¿Por qué razón? Porque es un triángulo isósceles. A lados iguales se le pone ángulos iguales. Muy bien, ¿qué más? Para resolver esto tenemos que acordarnos de dos cositas. La primera es lo de acá, vamos a ver. ¿Qué pasa cuando tienes un triángulo rectángulo y trazas el punto medio a la hipotenusa desde el vértice del ángulo recto? ¿Qué pasa cuando haces esto? ¿Qué pasa cuando trazas aquí y esto lo parte en la mitad? ¿Qué pasa? Lo que va a pasar es que si este es bolita, este de aquí también va a ser bolita. Eso va a pasar. Si tú a esta medida le pones R, esto es R, y esto de aquí también va a ser R. Eso es lo que va a pasar. Entonces, ¿qué pasa aquí? Si yo prolongo DE, ¿qué va a pasar? Voy a prolongar DE. Ahí está. DE. Lo voy a prolongar ahí más o menos. Ahí está. ¿Qué va a pasar con DE? Déjense cuenta aquí. ¿Qué pasa? Ubico el vértice del ángulo recto. Aquí, donde está el ángulo recto. Trazo al punto medio de la hipotenusa del triángulo rectángulo. Va a pasar que este segmento es igual a este y es igual a este. Lo mismo va a pasar aquí. Tengo la misma figura. Tengo el ángulo recto. He prolongado para que esto sea la hipotenusa de este triángulo rectángulo que vemos aquí. Vamos a ponerle un punto P, por aquí. Ahí está. Entonces, si este es el punto P, el triángulo rectángulo sería IDP. IDP. Este vendría a ser la hipotenusa. Entonces quiere decir que si esta es bolita, este de aquí también es bolita. Exacto. Muy bien. ¿Qué más? Para resolver este ejercicio también nos debemos acordar de otra cosa muy importante. ¿Qué pasaba cuando tenías un triángulo y trazabas en el punto medio de dos lados? ¿Qué va a pasar? Por ejemplo, si aquí es raya y aquí es raya,
aquí es bolita y aquí es bolita, aquí es el doble de A. ¿Cuánto va a ser esto? Esto es A, esto es la base media, ¿no? Entonces yo me fijo ahí, allá, tiene que haber punto medio y punto medio. Y no solo eso, también me doy cuenta que estas dos líneas son paralelas. Muy bien, son paralelas. ¿Qué pasa? Entonces yo pregunto, ¿qué pasa si yo trazo la perpendicular del punto E al segmento ID? Vamos a ver. Yo trazo aquí la perpendicular. Ahí está. Listo. Ahora yo quiero que te fijes en algo. En el triángulo IEP. IEP. ¿Cómo es? Tiene bolita y bolita. Es isósceles. Y si a un isósceles tú le trazas la perpendicular, lo partes en el punto medio. Quiere decir que si aquí es rayita, aquí también es rayita. Y ahí está. ¿Qué tenemos? Fíjense ahora en el triángulo EIP. ¿Cómo está formado el triángulo DIP? Bolita y bolita, rayita y rayita. Quiere decir que E, vamos a ponerle un punto aquí, un punto N. Quiere decir que EN es la base media ¿de quién? De E. Y vamos a ponerlo aquí. Vamos a ponerlo a un costado. Tenemos la siguiente figura. Ahí está, más o menos por ahí. ¿Qué va a pasar? Tenemos D, I, P. Tenemos perpendicular, tenemos perpendicular. Ahí está. Tenemos bolita, tenemos bolita, tenemos rayita, tenemos rayita. Listo. Ahí está, para que se visualice mejor. Entonces, si yo a zigzag yo le pongo la letra 2M, por ejemplo, este zigzag también es 2M. ¿Y quién es 2M? DI. Entonces DI viene a ser 2M. 2M. Listo. Y si esto es base media, ¿cuánto vale este segmento de aquí que es EN? EN. ¿Cuánto vale? La mitad de la base, que vendría a ser aquí 2M. Entonces la mitad de 2M sería M. EN vale M. Listo. Ahí está. ¿Qué más? ¿Qué más vemos ahí? Ahora quiero que se fijen en este triángulo rectángulo de aquí. ¿Qué pasa con ese triángulo rectángulo? ¿Qué pasa? Ah, ya se dieron cuenta, seguro. Ahí está. ¿Qué puedo decir del ángulo X? ¿Qué puedo decir? Seno, coseno, tangente, cotangente. ¿Qué decimos? Decimos así. El seno del ángulo X grados es igual a ¿cuánto? A M sobre el doble de M. ¿Y qué se cancela ahí? ¿Qué se puede ir? Se van las M's. Se van las M's. ¿Y cuánto me queda? Me va a quedar lo siguiente. El seno de X. El seno de X. ¿A qué es igual? ¿Cuánto quedó arriba? 1. ¿Cuánto quedó abajo? 2. Entonces, ¿cuánto va a valer X? ¿De qué ángulo el seno es un medio? ¿De qué ángulo el seno es un medio? 30 grados. Exacto. X grados es igual a 30 grados. Y ese viene a ser la respuesta del problema. Ahí está. Interesante, ¿no? Sobre todo porque hay que visualizar qué trazo debes hacer y qué hemos aplicado aquí. Hemos tenido que acordar de esto de acá y de la base media.
Ahí está, importante, en triángulo, rectángulo y la base media para poder resolver ese primer ejercicio. Ahora vamos a ver este segundo. Ejercicio número 2. Me dan la siguiente figura, que es un cuadrilátero ABCD, y me dicen que la medida del ángulo BAD es el doble respecto a BCD. O sea, que si aquí es 2 θ, aquí es θ. Otro dato que me dan es que la medida del segmento BC es el triple respecto a AD. Y me piden hallar la medida del ángulo alfa que está ubicado en el ángulo APD. Bien, es una pregunta de tipo examen de admisión. Tenemos que resolverla lo más breve posible y también que se entienda. Esa es la idea. Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Primero, nos damos cuenta que aquí es 90 y aquí es 90. Y vemos que están en lados contrarios. Aquí está la derecha, aquí está la izquierda. Entonces ustedes recordarán en segmentos la famosa Z que le llaman, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir? Que el segmento BC es paralelo al segmento AD. Eso quiere decir. Muy bien. Entonces, como son paralelos y yo me doy cuenta que este es el triple del otro, vamos a hacer lo siguiente. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a trazar una línea aquí de tal manera que vamos a colocar otra vez este 3B aquí. Vamos a prolongar. Vamos a ver. Ahí está. Vamos a borrar este A y lo prolongamos aquí de esta manera. Listo. ¿Con qué intención? Con la intención, como son líneas paralelas, lo que yo quiero formar es un paralelogramo. Si es un paralelogramo, yo he trazado esta línea aquí y esta prolongación por acá. Entonces, como es un paralelogramo, si esto es 3B, esto también debería ser 3B. Entonces, si aquí es 3B y esto debe ser 3B y aquí es B, quiere decir que esto es el doble de B. De aquí a acá. Listo. ¿Qué más? Si es un paralelogramo, ¿qué más debe pasar? Si este ángulo es θ, ¿cuánto debe ser este de acá? También debe ser θ por ser un paralelogramo. Ahí está. Listo. ¿Qué más? ¿Qué más podemos decir? Ahora quiero que se fijen en este triángulo. Aquí. Ahí. ¿Qué pasa con ese θ y ese 2θ? Con este θ y este 2θ. Ustedes saben que la medida de este ángulo más el que va aquí me da el que está afuera. Entonces, si aquí es θ y aquí es 2θ, ¿cuánto debe ser este ángulo? Ese ángulo debe ser θ. Perfecto, θ. ¿Por qué razón es θ? Porque θ más θ me da el 2θ. Perfecto. ¿Qué más podemos decir ahí? ¿Qué más? Ah, ya, tengo dos ángulos iguales. Entonces, ¿cómo deben ser los lados? Iguales. Si a θ se le opone 2b, ¿cuánto debe ser esta medida? ¿Cuánto? También debe ser 2b, porque es un triángulo isósceles. Es un triángulo isósceles por tener dos ángulos iguales. Si aquí es 2b, aquí también va a ser 2b. Perfecto. Luego, ¿qué más? Listo, ya está resuelto. Claro que sí. ¿Por qué? Porque aquí yo tengo un triángulo notable conocido. Sí, así es. Muy bien. Sencillo el ejercicio, ¿no? Pero el detalle era hacer este trazo y formar el paralelogramo. Muy bien. ¿Qué podemos decir ahí? ¿Qué podemos decir? Vamos a decir lo siguiente. Tengo alfa. ¿Qué podemos decir de alfa? Seno, coseno, tangente, cotangente, secante. ¿Qué podemos decir? En este caso vamos a decir seno. Vamos a decir seno. ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa? ¿A qué es igual el seno de alfa? ¿A qué es igual el seno de alfa? De este triángulo vamos a decir lo siguiente. El seno de alfa. El seno de alfa, ¿qué es igual? A B
sobre 2b. Entonces, el seno de alfa es igual a... ¿Quién se va? Se va b, se va b. Es igual a 1/2. Listo. ¿Y de qué ángulo? El seno es 1/2. ¿De qué ángulo? De 30 grados. Esa vendría a ser la respuesta. Un ejercicio que aparentemente es complicado se convierte en algo sencillo cuando le hacen el trazo correcto. Muy bien, de esa manera, así sale ese ejercicio, 30 grados. Infinite power, infinite power, infinite power, infinite power.